Estamos viendo cómo Europa se rearma a una escala que no se veía desde hace décadas. Pero, a ver, ¿quién paga realmente esta factura? Y sobre todo, ¿cuál es el coste social que hay detrás? Hoy vamos a desgranar un análisis que se mete de lleno en la economía y las consecuencias de esta nueva era de guerra. Vale, pues este es el camino que vamos a seguir. Empezaremos en una reunión muy concreta que lo dice todo. De ahí seguiremos la pista del dinero. Luego vamos a examinar la narrativa que se usa para justificarlo todo. Veremos también qué pasa cuando alguien no está de acuerdo. Y para terminar nos enfrentaremos a la gran pregunta: ¿qué tipo de Europa se está construyendo con todo esto? Venga, pues empezamos. Para entender bien de qué va esta nueva economía militar, la fuente que analizamos nos lleva a un lugar y a un momento muy específicos. Un encuentro que es casi como el kilómetro cero de toda esta historia. El punto de partida es un foro sobre seguridad celebrado en el lujoso Hotel Palace de Madrid, organizado por el diario El País. Pero ojo, lo clave aquí no es tanto el evento en sí, sino quiénes se sientan a la mesa, quiénes, como se suele decir, cortan el bacalao. Y aquí la fuente señala una de esas paradojas de la historia que te dejan pensando. Es que el mismo edificio que en su día fue un símbolo del movimiento obrero es ahora el lugar donde se reúne la élite política con la industria armamentística. Un cambio, desde luego, brutal. Esta reunión, según el análisis, no es una anécdota, no es una casualidad. Es, de hecho, la encarnación perfecta de un concepto que hay que tener muy claro para entender lo que viene: el complejo militar industrial. Esa simbiosis entre poder político, militar e industria de la defensa. ¿Y quiénes se dieron cita allí? Pues la mezcla perfecta: poder político y poder corporativo. Estaban desde ministros hasta los consejeros delegados de las grandes empresas de armas, quienes, según el texto, celebraban abiertamente y sin tapujos que el Estado se había convertido en su único cliente. Vale, ya tenemos la foto de quiénes son los actores. Ahora vamos a lo importante: seguir la pista del dinero. Porque detrás de todos estos diálogos y encuentros hay cifras. Y de verdad, ¿qué cifras? Son astronómicas y nos dan una idea de la escala real de todo este rearme. La cifra que destaca la fuente para el gasto militar de toda la Unión Europea en 2025 es sencillamente para marearse: 381.000 millones de euros. Es una cantidad tan gigantesca que es que cuesta hasta imaginársela. Pero para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, el texto nos da un dato clave. Esta cifra es casi 4 veces mayor que el récord anterior de gasto. Y lo más fuerte es que este aumento se ha producido en apenas 4 años. Una escalada, vamos, vertiginosa. Y aquí es donde el análisis, la verdad, da en el clavo y lo pone todo en una perspectiva mucho más humana. A ver, pensemos en esto por un segundo. Solo con el presupuesto militar de España, según los cálculos de la fuente, se podrían construir 800 hospitales nuevos. O dicho de otra forma, pagar el sueldo de 500.000 de profesionales sanitarios durante todo un año. Y claro, aquí es donde choca todo. Mientras este dineral fluye hacia la industria militar, la fuente nos recuerda otra realidad. Casi 100 millones de personas en Europa, más de una cuarta parte de la población, viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Son las dos caras de la misma moneda. Vale, tenemos las cifras, tenemos la realidad social. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se justifica esta transferencia masiva de dinero público? Pues según el análisis, la respuesta apunta directamente a la narrativa que se ha construido en torno a la guerra de Ucrania. La justificación, según este análisis, se basa en una idea muy potente y sencilla: una invasión no provocada. Pero lo que hace el texto es invitarnos a echar la vista atrás, a ver la película completa, que a menudo se queda fuera del relato oficial. Habla de décadas de contexto, desde la expansión de la OTAN hasta el conflicto que ya había estallado en 2014. Y ojo, que no estamos hablando de 4 voces aisladas que lo advertían. La fuente rescata las palabras de alguien como George Kennan, que no era precisamente un cualquiera. Era el arquitecto de la política de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y ya en los años 90 lo calificó como el error más fatídico. Y hay otra pieza en este puzzle que el texto considera fundamental. Tiene que ver con los acuerdos de Minsk. La fuente cita una revelación de la ex canciller alemana Angela Merkel, que la verdad lo cambia todo. Admitió que el objetivo real de esos acuerdos no era buscar la paz, sino algo muy distinto: ganar tiempo para que Ucrania se rearmara. Bien, para que todo este engranaje de la economía de guerra funcione, según la fuente, no basta con tener una narrativa potente. También hay que asegurarse de que las voces que la cuestionan, bueno, pues que no se oigan demasiado. Y aquí el texto describe un mecanismo de censura muy del siglo XXI, ¿eh? No va de prohibiciones directas, es mucho más sutil. Funciona a través de leyes contra la desinformación, presionando a las grandes plataformas para que se autorregulen por miedo a multas gigantescas,
y con algoritmos que, sin más, hacen que ciertos contenidos sean prácticamente invisibles. Pero no todo es digital. En paralelo, la fuente habla de otro fenómeno, el lawfare, o la guerra jurídica, que básicamente consiste en usar la propia justicia, las leyes y los tribunales como un arma para desgastar, intimidar y silenciar a los oponentes políticos. A ver, recapitulemos. Tenemos un rearme gigantesco, una narrativa que lo justifica y un sistema que, de una forma u otra, acalla las críticas. Si juntamos todas las piezas, la conclusión a la que llega la fuente es casi inevitable, que ahora mismo hay dos Europas en un choque frontal. Por un lado, la Europa de los despachos, de los contratos multimillonarios y los presupuestos de defensa. Y por otro, la Europa de a pie, la que describe la fuente. La de la gente que ve cómo crece la pobreza, cómo la vivienda es inaccesible y cómo los servicios públicos se deterioran. El argumento de fondo es que la inseguridad real, la del día a día para la mayoría, no es militar, es económica. Claro, y todo este malestar, todo este descontento es un terreno fértil. El análisis apunta a que es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos movimientos desvíen el foco de atención. En lugar de cuestionar las decisiones económicas que generan los problemas, se busca y se señala archivos expiatorios. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, la que el texto deja flotando en el aire y que en el fondo lo resume todo. Si se dispone de 381.000 millones de euros para armamento, ¿cómo es posible que el mensaje constante sea que no hay dinero para sanidad, para educación o para pensiones? La respuesta, nos sugiere el análisis, no está en las calculadoras. Es una decisión puramente política, una cuestión de prioridades.